Hechos capítulo 16. Bienvenidos a todos. Hechos capítulo 16. Versículo 35. Seguimos con el mensaje Filipos, modelo y primicias. Y estamos estudiando sobre la identidad, el buen uso de la identidad. Hechos capítulo 16 y verso 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Amén. Este es uno de esos casos en los que Pablo tiene que apelar a su ciudadanía romana. Por poner un poquito en el contexto el mensaje, diremos que Filipos es ya provincia de Macedonia y por tanto parte del continente europeo. Pablo y su compañía apostólica, incluyendo a Silas, han llegado a Filipos por orden del Señor, están predicando el Evangelio. Es el génesis de una iglesia preciosa del Nuevo Testamento, la iglesia de la ciudad de Filipos. Y han sido apresados injustamente. Pablo estaba cansado de que una muchacha divina con un espíritu pitón, de pitonisa, que daba gran ganancia a sus amos por las adivinaciones que hacía, estaba cansado de que ella dijera: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Hubo un momento que ya no lo soportó más, ordenó a ese espíritu que saliera de la muchacha, y al quedar libre, la esperanza de ganancia de los amos de esta esclava pues se arruinó. Así que se enfurecieron contra Pablo y Silas especialmente y los metieron en la cárcel diciendo: estos han venido a alborotar nuestra ciudad. Estos han venido a que dejemos nuestras buenas costumbres y sirvamos a otro Dios. Los echaron en la cárcel después de azotarlos, y en la mazmorra más profunda, allí empezaron a alabar al Señor, Pablo y Silas, y a darle gracias por lo que estaban viviendo, por ser tenidos como dignos de sufrir, de padecer afrenta por el nombre del Señor. Y de repente, cuando estaban cantando himnos al Señor allá sobre la medianoche, Dios envió un terremoto, hizo que las cadenas se rompieran y las puertas se abrieran. Era una manifestación en respuesta a la fe y a los cantos de estos dos santos varones de Dios. Milagrosamente también, por otra parte, los presos no escaparon, quedaron allí en la cárcel. Así que el carcelero vio que de verdad estos hombres eran siervos de un Dios santo. Vio algo tan maravilloso que les dijo: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Si ustedes anuncian el camino de la salvación, yo necesito
eso que ustedes anuncian. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo tú y toda tu casa. Él creyó y tomó aparte a Pablo y a Silas, dejó en la cárcel al resto de prisioneros. No me explico cómo no huyeron. Sin duda, Dios tomó control de esa penitenciaría y dejó a los presos a buen recaudo mientras que lavaba las heridas de los apóstoles. Ellos les hablaron la palabra del Señor con más profundidad, un poquito más de luz. Y no solamente el carcelero se bautizó, sino también toda su casa. De este ministerio poderoso en Filipos, en Macedonia, Dios nos reveló una primicia como un modelo de lo que quiere hacer también en Europa. Y hemos destacado 5 cosas. La primera, el gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios. La segunda, la predicación del evangelio. La tercera, el poder y las maravillas de Dios. La cuarta, la restauración familiar. Y la quinta, el buen uso de la identidad. Vemos cómo Pablo, él apela a su ciudadanía romana. Y dice, ahora nos queréis soltar, porque hemos leído que al enterarse de que eran romanos los querían dejar ir. Se asustaron porque uno de los derechos de un ciudadano romano era un juicio más o menos justo. Y no se les había hecho juicio, se les había castigado y encarcelado por la fuerza. Cuando se enteran de que son romanos, pues tienen miedo y les piden que se vayan. Y Pablo dice, no, que vengan a sacarnos ellos. Nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos romanos y esta gente tiene que aprender una lección. Que si de verdad son una autoridad y se ciñen a una ley, la tienen que cumplir y no nos pueden pisotear de esa forma los derechos. Y decíamos la semana pasada que Pablo sabía usar su doble nacionalidad, tanto la de judíos como la de romanos. Y era una forma en la que él conectaba con sus contemporáneos y podía llevarles la palabra de Dios. A los judíos les hablaba en hebreo y les predicaba de Jesús como el cumplimiento de las profecías, el Mesías que estaban esperando. A los griegos les hablaba en griego, se mostraba como un ciudadano romano y les hablaba acerca de un Dios creador que ha de juzgar a todos los hombres y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y hemos de arrepentirnos. Predicaban el arrepentimiento y la fe para con Dios, porque ese mismo Jesús un día juzgará a los vivos y a los muertos. Pero Pablo era un hombre que sabía conducirse en su tiempo y sabía cómo de alguna manera tender puentes, hacerse comprensible, identificarse con los hombres. En esto es Dios el que ha hecho el mayor gesto, que se hizo hombre y se identificó hasta lo sumo con nosotros para podernos salvar y dar su amor. Pablo también no era una cosa extraña, no, era un hombre pues como podría juzgar cualquier otro, un judío más o un ciudadano romano más, pero Pablo sabía en verdad quién era, un apóstol de Jesucristo, un hijo de Dios, un siervo del Dios Altísimo. No está reñida, por lo tanto, la ciudadanía terrenal y sabernos conducir en este mundo y poder de alguna manera tocar vidas de la gente que está a nuestro alrededor en nuestra generación, no está reñido con nuestra ciudadanía eterna. Pero eso sí, una no se puede subordinar a la otra. La celestial, nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía eterna, nuestra identidad real como hijos de Dios no puede estar subordinada a la cultura terrenal, a la herencia que hemos recibido, a nuestra identidad natural. Eso éramos antes, hombres que vivíamos sin conocimiento de Dios, en ignorancia, y por eso íbamos tras los ídolos y vivíamos en pecado, ofendíamos a Dios y ni siquiera nos arrepentíamos. Pero desde que Cristo nos salvó, desde que nos hizo un amanecer en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, y comprendimos que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, le dimos nuestra vida, en definitiva nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Todo lo que antes éramos, dice Pablo, todo eso para mí lo tengo como basura. Todo lo que antes era para mí lo tengo como pérdida en vista del incomparable valor de
de conocer a Cristo, en vista de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado primeramente por Dios. Pablo tenía claro que era un peregrino, un extranjero, que estaba de paso aquí en la tierra, que un día Dios le daría un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual y celestial, que él ya no era aquel Saulo perseguidor, agresor. Ahora él era un hijo de Dios, un heredero de Cristo, un hombre llamado a predicar su palabra y a servirle. Y cuando ya está en el final de su camino, él tenía claro para dónde iba. He terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y Dios me tiene reservada la corona que me dará no solamente a mí, sino también a los que amen su venida. Él sabía que pronto moría y que el Señor le esperaba con un galardón en el cielo, para ser por siempre uno entre la multitud de los que están adorando al Señor. Real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, comprados por Dios para anunciar su gloria y su alabanza. Amén, hermanos. Ahora, partiendo de la base de lo que enseñamos la semana pasada, por ahí también está todo esto más extenso. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver qué importante el buen uso de la identidad, qué importante saber quién soy en Cristo Jesús. De hecho, quizás una de las preguntas que están en el top, en lo más alto de importancia para el ser humano, para la humanidad, es ¿quién soy? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Todos nos hacemos esa pregunta, especialmente cuando somos niños, cuando somos jóvenes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pinto en esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay Dios o no hay Dios? Son las grandes preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuál es mi identidad? Y el mundo, hablando ahora en una escala global, el mundo está en un engaño terrible de su identidad. Si nos ponemos a escarbar, si nos ponemos a ver, en última instancia, la mayoría de los problemas de la humanidad están en este tema de la identidad. Si Adán y Eva hubiesen tenido clara su identidad, quién es Dios, quiénes son ellos y quién era esa serpiente mentirosa, nunca hubieran comido del árbol que Dios les dijo, no comáis de él. Porque parte del engaño fue, si coméis de ese árbol, seréis como Dios. Y ya eran como Dios. Les vendió un engaño, les confundió sobre su identidad, como que Dios era un ser que no quería que fueran más. Y todo lo contrario, Dios ha hecho al hombre a su gloria, a su imagen y a su semejanza. Y ha puesto en él su misma presencia. Solamente que el hombre no va a estar al lado del trono de Dios como lo que quería Lucifer. Porque el único Dios es Él, el único digno de ser alabado y de ser exaltado es Él. Entonces el mismo engaño la trampa en la que Lucifer cayó, hizo también que el hombre y la mujer cayeran. Problema de identidad. Y hoy en día, hermano, el mundo está esquizofrénico. El mundo tiene un gran conflicto en cuanto a su identidad. Porque los seres humanos, al negar al Creador, al negar su parte espiritual, al negar de dónde venimos, al negar la vida eterna, que hay un cielo, que hay un infierno, los hombres han perdido su dignidad. Han perdido mucho de su identidad. Actúan como animales, como mamíferos más. El hombre se ha jactado de grandes cosas. Se hace como Dios. Está completamente endiosado. Pero todo radica en el mismo problema. Si nosotros entendiéramos que somos hijos de Dios, que el que está en el cielo es nuestro Padre, que Él reina en nuestra vida, que Él es el que nos ha dado un valor tremendo al entregar a Jesucristo para salvarnos, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que no venimos de una casualidad, de un azar de millones de años,
de evolución, sino que venimos del corazón de Dios, del amor y de la misericordia de Dios. Si el hombre pone todo eso en su lugar, allí comenzaría a restaurar su vida y comenzaríamos a restaurar este mundo. Y eso es lo que vino Cristo a hacer: devolvernos nuestra verdadera identidad, volvernos a Dios. Así que muchos de los problemas que encontramos hoy en día están aquí, en esto, a gran escala, y cada uno de nosotros. La gente está perdida y no saben quiénes son. Hoy en día no tienen seguridad ni si son un hombre o son una mujer, porque la confusión de identidad afecta hasta el género y quieren crear un tercer género o que no haya género. Terrible. Tan vanos y tan necios se han vuelto los hombres que Dios los ha dejado a su propio engaño y a su propia corrupción. Y ahora, cuando nace un niño en el colegio, muchos profesores le dicen: un día descubrirás tu identidad. ¿Cómo que un día descubrirás tu identidad? Eso se lo puede decir un niño en cuanto un día descubrirás si vas a ser un maestro o vas a ser un abogado o vas a ser un albañil y muchas otras cosas más. Pero que eres un hombre, lo eres. Y que eres una mujer, lo eres. Pero ¿se dan cuenta cómo el diablo ha puesto una zancadilla tan terrible al ser humano? Engañándole en cuanto a lo que es, lo que verdaderamente es. Y este tema, hermanos, si no lo definimos bien, nunca se liberará nuestro potencial. Nunca podremos servir al Señor al grado que Él quiere si nosotros no tenemos una convicción clara de nuestra identidad espiritual. Por ejemplo, si me acompañan a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 11. Hablemos de Moisés un segundito. Estoy viendo a José. Miren, por ejemplo, José, antes que Moisés, porque en el 23 empieza a hablar, Hebreos 11, 23, empieza a hablar de Moisés. Pero miren a José. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hermanos, José, la gran lucha o una de las grandes luchas de José fue precisamente no perder su identidad. ¿Han leído en Hechos? Y si no han leído, yo se lo puedo citar. En Hechos capítulo 7 es el discurso de Esteban. Y entonces allí habla de José y de cómo José estaba en Egipto. Hechos 7, 11 al 13. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó a Faraón. José pudo revelarle su identidad a sus hermanos. Es decir, José, aunque estaba allí como el segundo de Faraón, el segundo después de Faraón, aunque estaba allí como un oficial egipcio más, José tenía clara su identidad. En el proceso tan duro que sufrió, estando esclavo, estando en la cárcel, todo lo que vivió José, la identidad que tenía era como un asidero, un fundamento de su identidad, de quién era, para no perderse en el proceso. Yo soy hijo de Jacob, yo soy nieto de Ismael, bisnieto de Abraham. Mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de mi padre Jacob. Yo estoy circuncidado. Pienso que cuando les reveló su identidad, tomó a sus hermanos aparte y le mostró la circuncisión. Dijo: yo soy José. No lo podemos creer. Tú eres José. Yo soy José. Yo estoy circuncidado. Yo soy hebreo. No perdió su identidad. Y por eso pudo servirle a Dios. Y por eso pudo ser clave para que
que el pueblo de Dios se salvara. Moisés, estamos en Hebreos capítulo 11, dice en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Gloria a Dios que Moisés, cuando era ya mayor, él determinó su identidad y dijo: yo no estoy en este mundo para ser príncipe de Egipto. Yo no estoy en este mundo para ser el hijo de la hija de Faraón. Quedándome en esta cómoda situación, tengo riquezas, tengo la mejor posición en el palacio de Egipto, tengo todo para vivir una vida placentera, pero yo en verdad, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué me salvó Dios de la muerte en el Nilo? ¿Por qué mis padres me vieron hermoso y me apartaron? ¿Por qué Dios quiso que me tomara la hija del faraón? Pero me educó mi madre y me enseñó todo el legado espiritual, toda la ley, toda la historia de mi pueblo. Ese que está ahí esclavo es mi pueblo y el Dios de los esclavos es mi Dios. Renuncio a lo que he sido hasta ahora en Egipto para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Aunque haya sufrimiento y oprobio, voy a cumplir mi propósito. ¿Por qué pudo cumplir su propósito y alcanzar la meta en su vida? ¿Por qué pudo todo su potencial usarlo? Porque Moisés entendía su identidad real. Cuando David venció a Goliat, ¿por qué David venció a Goliat? ¿Por su fuerza? No, porque tenía claro quién era. Tenía claro que tenía un pacto con Dios. Tenía claro que su Dios era mayor que el Dios de los filisteos. Tenía claro que aquí en la batalla no estaba tanto en juego la estatura ni las armas, sino era un asunto de identidad. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? El Dios que me ha dado la victoria contra el oso y contra el león te va a entregar en mi mano. Yo sé quién soy. Pequeñito, joven, pero yo soy un siervo de Dios. Dios es mi Padre. Aleluya. Amén. Los muchachos hebreos, Daniel, Misael, Azarías, Natanael, les quisieron cambiar el nombre y llamarles Belsasar, llamarles Mesac, Sadrach, Abednego. Nombres que eran nombres de Babilonia, de dioses de Babilonia. Les cambiaron la lengua, les cambiaron el aspecto, les querían cambiar la dieta, les cambiaron el nombre porque les querían cambiar la identidad. ¿Por qué pudieron servir a Dios, no doblarse delante de la estatua, ser un testimonio en medio del palacio de Nabucodonosor? ¿Por qué Daniel hasta el fin pudo ser fiel? Porque Daniel sabía quién era. Me podrán cambiar el nombre, pero yo sé que mi nombre es Daniel. Dios es mi justicia y estoy en pacto con mi Señor. Y se guardó en medio de ese ambiente de Babilonia, se guardó fiel porque sabía quién era. ¿Me están escuchando los jóvenes? Hay algunos que pueden tener fácilmente una identidad religiosa, una doble identidad, como los agentes secretos. Aquí tienen su identidad religiosa, pero luego, cuando están en el instituto, en la universidad, con sus amigos del mundo y en otro ambiente, dejan su identidad religiosa para ser como los del mundo. Un muchacho, un joven más del mundo. Pero es porque tienen identidad religiosa y no identidad en el espíritu. Cuando tú sabes quién eres. Sí, tú puedes decir, soy hijo
de María y de Paco, soy murcianico, o soy de Ecuador, o soy de tal edad y vivo en tal barrio, pero todo eso es circunstancial. Lo importante es quién es mi Dios. Y que yo estoy en pacto con Él. Y que el Espíritu Santo vive en mí. Y que Él tiene un propósito para mi vida. Y que estoy en esta tierra de paso. Y que yo tengo una ciudadanía en el cielo. ¡Aleluya! Así hay muchos jóvenes. Se juntan, hablan incluso de la palabra, vienen a la iglesia, pero cuando llegan el fin de semana se emborrachan, bailan las mismas canciones, se acuestan de la misma forma fornicaria. ¿Por qué? Porque tienen una identidad religiosa, no tienen una identidad espiritual, no tienen clara su ciudadanía. La semana pasada decíamos que el DNI o el pasaporte o el carnet de conducir puede decir quién eres tú según la tierra, pero tú tienes que descubrir tu identidad según la Biblia. Y descubrir quién eres tú aquí en este libro. Dios te va a mostrar todo lo que tienes, todo lo que puedes, todo lo que eres en Cristo Jesús. Hasta Dios te va a mostrar el plan que tiene con tu vida. Esta semana hablaba yo con un varón y él me decía, estoy orando más que nunca buscándole al Señor. Y el Señor me ha hablado con la figura de dos hombres, de Timoteo y de José. Y estas dos figuras, Timoteo y José, para él están siendo como dos rieles de un tren. Es como que él está encontrando ahí paralelismos para tomar decisiones y para entender el propósito de Dios con su vida. A lo mejor te va a hablar en capítulos y con personajes para que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo es tu GPS y la Biblia es el plano para conducirte. Entonces, hermano, esto es algo tan poderoso, tan real. Y tú tienes que... tú no vas a tener temor de estar en ambientes de pecado, con una corriente del mundo. Tú no vas a tener ningún temor. Si tú tienes claro quién eres, a quién sirves, si tú tienes claro el honor tan grande de ser llamado por Dios, de ser escogido por Dios, vas a dejar ese complejo. Es que somos minoría, es que somos evangélicos, es que el mundo no nos entiende, es que nosotros creemos la Biblia y cada vez más atemorizado. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Un día todo saldrá a la luz. Un día Dios juzgará a los hombres y estaremos delante de Él y le daremos cuentas. Y lo que el mundo aplaude será como que no ha existido nunca. Y lo que el mundo hace mofa y se burla será alabado por la eternidad. Bendigo a Dios que me salvó, que me escogió. Oh, me contaba esta semana Wilson, que está aquí, algo tremendo. Estaba hablando con él y me dice, mira, cuando yo me convertí, no sé, yo puedo, ¿está Wilson aquí? ¿Yo puedo contar ese testimonio? Wilson, ¿tú me das permiso? Él se convierte en su casa y su papá, ¿yo puedo decir esto de tu padre también? Y su papá iba a los brujos, pero brujos, de espiritista y de santero. Y uno de estos brujos salía de su cuerpo y hacía viajes en el mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Y eso lo he leído y lo he escuchado yo en otras personas, en otros testimonios. Y salía de su cuerpo y hacía viajes. Y su padre, él iba a los brujos y le hacía peticiones. Entonces Wilson se convierte y le dice este brujo así a su padre: tienes que sacar a tu hijo menor de la casa. Pero el brujo no sabía que se había convertido Wilson. Dice, el problema para poder yo hacer mis trabajos es tu hijo menor. Tienes que sacarlo de la casa. Y dice su padre, ¿y por qué? Porque salgo de mi espíritu para llegar a tu casa y hay una luz, hay una protección, hay algo en tu casa que no me deja entrar. Y a mí me han dicho los espíritus que el problema está en tu hijo menor. Aleluya, el problema no es ningún problema, es que ya Cristo estaba en él. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Tremendo. La luz es más poderosa que las tinieblas. Entonces, esto que estamos hablando no es ninguna tontería. En el mundo espiritual se nos conoce. Se nos conoce. Y los demonios, esto me lo dijo un pastor hace poco y saltó dentro de mí. Los demonios hacen una distinción
entre los cristianos y los no cristianos. Pero dentro de los cristianos, los demonios hacen una distinción entre los cristianos santos y los no santos. ¿Me está escuchando la iglesia? Porque todo se sabe y todo se ve. Y si tú estás lleno del Señor y si tú estás viviendo en santidad, ¡huyen! Dicen, ahí hay un problema. Pero si tú eres cristiano y estás viviendo una vida hueca, sucia, inmunda, se ríen de ti en tu cara. No tienes autoridad. Pero si tú estás en santidad, el diablo no te puede tocar. Tú resistes al diablo. Y el verbo allí resistir siempre lo hemos aplicado como una defensa, en una forma pasiva. Pero el verbo resistir en el original es un verbo, esto está en Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El verbo original allí, estúdielo, es un verbo que no es como estar a la defensiva, es un verbo de plantarle cara y decir, este terreno, mi familia es terreno de Dios, mi ciudad es terreno de Dios, esta familia donde estoy yendo a predicar la palabra es terreno de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque mayor, diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es poderoso. Su palabra es poderosa. Una vez estaba un hombre muy intelectual hablando con un cristiano humilde en un tren. Y le dijo a este hombre tan intelectual, oiga, ¿por qué usted es cristiano? Porque el Señor, y le contó su testimonio. Su testimonio lo respeto, porque es lo que usted cuenta de usted mismo. Pero es que yo tengo muchos pensamientos en cuanto a esto de Jesús y de la Biblia y todo eso. Y yo, mi razón y mi lógica no me permiten a mí aceptar lo que usted dice. Así que usted tendría una conversación conmigo. Y el hombre dijo, no, porque yo no estoy a la altura intelectual para conversar. Quizás mi pastor, quizás alguien que esté preparado, pero insisto, a mí me gustaría saber qué piensa usted. Y comenzaron en el tren una conversación, y a cada cosa que le decía esta lumbrera, el cristiano no se le ocurría otra cosa que contestar con versículos de la Biblia que había aprendido de memoria o que se sabía más o menos. Así que el hombre le presentaba un argumento, porque esto, porque lo otro, porque tal, y el otro decía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y creó Dios el cielo y la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Y el otro, oiga, pero eso es la Biblia, sí, eso es lo que yo creo. Y se metían en otro tema, y el cristianito solo sabía responder con la Biblia, con versículos que le venían a la cabeza. Y el hombre ya se cansó y dijo, miren, verdaderamente yo no creo. Un placer conocerle. Años después se encontraron y el ateo había dado su vida a Cristo y ahora era un gran defensor de la fe. Y entonces le dijo, usted sabe por qué yo empecé a buscar de Dios y a leer la Biblia y a interesarme por estas cosas, porque los versos que usted me decía que para mí eran ridículos, esas palabras se quedaron en mi conciencia y no me dejaban dormir por la noche, eran como un martillo. Esas palabras que usted me decía, ahora yo sé que es que la palabra de Dios es superior a cualquier palabra del hombre. Y esas palabras no me dejaban la conciencia. ¡Aleluya! Hermano, ¿qué nos decía Dios cuando estábamos en el tiempo de adoración? Que empezó Dios a llevarnos por toda la armadura. ¿Qué nos decía Dios? La palabra fue forjada para ti. Es nuestra espada, hermano. Es poderosa la palabra. Por eso tenemos que llenarnos de ella, que alimentarnos de ella. ¡Oh, qué poderoso eres tú! Si llenas tu vida de la palabra y sabes compartirla. Lo de Dios vence a lo del hombre. La debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Amén. Y quiero terminar porque no hay mucho tiempo más con el mismo Señor Jesucristo. Él, si me acompañas al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Mencionábamos la semana pasada cómo él tiene desde los 12 años, ya aparece diciendo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya tiene clara su identidad. Él descubre que él es, por revelación del Espíritu, se encuentra en las promesas de la Biblia acerca del Mesías, en las profecías, se encuentra en el libro a sí mismo. Entiende que está en la tierra con el plan de salvar al hombre, de revelar la gloria del Padre. El primer enfrentamiento que tiene con Lucifer, con Satanás, allá en el desierto, precisamente fue la lucha con la identidad. Si eres hijo de Dios, ¿te das cuenta? Cuestionando, si Dios es tu Padre, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si de verdad eres hijo de Dios, entonces Él, tírate del pináculo del templo que mandará a sus ángeles. Y entonces Jesús, yo me imagino a Jesús que se ríe diciendo, pero si yo no tengo que demostrar que soy hijo de Dios, ni Dios tiene que demostrar que Él es mi Padre, yo sé quién soy. ¿Te ha asustado, Steven? Ha pegado así un respingo. Pero mira cómo Jesús siempre contestaba con, escrito está. Escrito está. La última de las tentaciones, también absurda, porque le dice el diablo, le lleva a lo más alto de un monte y le muestra la gloria del mundo, los reinos, su riqueza, su fama, su esplendor. Es como que le pasó una película por delante y le dice, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hermano, le mostró las cosas ¿de dónde? Del mundo. Si Jesús, su ciudadanía no estaba aquí en el mundo, estaba arriba en el cielo. Pensaba que le podía tentar con eso. Él tenía clara su identidad. Yo no vengo a las cosas de la tierra. Cuando sus hermanos, esto está en Juan capítulo 8, miren, sus hermanos le dicen, preséntate delante de la gente, que sepan que tú eres el Mesías. Ve a la fiesta y date a conocer. Y Jesús le dice, vuestro tiempo es siempre, pero yo me muevo en el tiempo del Padre. Y en ese contexto les dice vos a sus hermanos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Lo de abajo no me tienta, no me interesa. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dile al que está a tu lado, mírame, yo no soy de este mundo. Dile, yo soy de arriba. Aleluya. Entonces, su corazón no estaba en la riqueza, en la fama, en los reinos, en la gloria. Su corazón estaba en agradar a su Padre. Y en Marcos capítulo 3, las multitudes le están siguiendo a Jesús. Verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. O sea, miren qué cosa, qué paradoja. Miren, Jesús tenía clara su identidad. ¿Quién era? ¿Recuerdan cuando se transfiguró ahí en el monte de la transfiguración? Y los discípulos vieron su gloria.
y le vieron como realmente le vamos a ver en la eternidad, todo lleno de luz resplandeciente, se transfiguró. Eso podía haberlo hecho en otro momento. ¡Fra! Transfigurarse y decir, un momentito, que yo soy el alfa y la omega, el que lo comenzó todo y lo va a terminar todo. Pero él vino con una apariencia humilde, con un aspecto que no era hermoso para que los hombres desearan nada de él si no se lo revelaba el Padre. Pero cuando los espíritus le veían, como los espíritus ven en el mundo espiritual, no ven solamente la carne y la sangre, como los espíritus ven en el mundo espiritual, los espíritus le veían y decían, es el Santo de Dios. Porque de nuevo, ellos ven la santidad, ellos ven la identidad. Diga conmigo, ellos ven la identidad y ellos ven la santidad. El diablo puede ver que tú eres un hijo de Dios, pero no un santo de Dios. Y de nuevo, te falta la autoridad. Pero le veían los espíritus inmundos y decían, es el santo de Dios, es el hijo de Dios, porque ha venido a atormentarnos. No digáis mi identidad, callado. Otro hubiese dicho, más fuerte que lo oigan. Que lo oigan las multitudes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque cuando tenemos problemas de baja estima, inseguridad en nuestra identidad, necesitamos que la gente nos reconozca y sepa quiénes somos. Pero eso todo esconde ¿qué? Problemas de estima. Llámame pastor. Yo quiero decir aquí que yo no tengo ningún problema que nadie me llame Juan Carlos, hermano, siervo, como quiera llamarme. Juanca. O pastor, si me quieres decir pastor. No hay problema, hermano. Yo sé quién soy. Aunque tú me digas pastor, yo sé lo que soy. ¿Me entiendes? Y yo sé que la honra va más profundo. Me puede estar diciendo pastor, 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 y luego pastá. Entonces, Jesús no estaba preocupado de que la gente conocía su identidad, sino los que les revelaba el Padre. Entonces, les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Verso 20. Entonces llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, está loco. ¿Qué decían sus parientes? Se le fue la cosa. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Ahora, párate un momento. Jesús sabía quién era, su identidad. Los demonios sabían quién era, lo declaraban y decían, cállense su identidad. Pero los religiosos decían, este es Belcebú, este viene en nombre de Belcebú, porque estaban ciegos. Y su familia, ¿qué pensaba? Le patina una neurona, vamos a tomarlo y a meterlo en algún centro que se le quiten esas ideas de la cabeza. Entonces, versículo 23, llamándolos junto a sí les hablaba en parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces les está enseñando, versículo 28, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Y quiero decir, ¿cuál es el pecado que no puede ser jamás perdonado? Cuando tú niegas la identidad de Cristo. Cuando tú dices que Jesús es Belcebú, cuando tú no reconoces a Jesús como Él es el Salvador, como Él es la única fuente de perdón, en el momento en el que rechazas a Jesucristo, estás ofendiendo, estás blasfemando al Espíritu Santo, diciendo que Jesús no es Dios, o diciendo que Jesús directamente es una mentira, o estos decían, ese es Belcebú, ese viene en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué perdón podían tener si estaban rechazando la identidad de Jesús? Tu identidad comienza en el momento que reconoces a tu Dios, a Jesús y a tu Creador. Ahí empieza a restaurar tu identidad. No había perdón para ellos porque estaban desechando al único que podía salvarles y perdonarles. Verso 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿Para qué llegaron, hermanos? Para llevárselo.
y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles él, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí vemos que Jesús tenía clara su identidad. He escrito yo lo siguiente: Jesús rompe con la identidad familiar siempre y cuando supone una amenaza para el propósito de Dios. Nunca la identidad natural, el ser de tu padre y de tu madre, el ser murciano o andaluz o londinense o ecuatoriano, el ser de alta posición en el social, en el trabajo, o que tengas tu cabeza fenomenal, muy bien amueblada. Si todo eso es amenaza para el propósito de Dios, tú tienes que decir juntamente con Pablo: para mí todo eso es estiércol. Porque la palabra que Pablo usó allí, basura, en el original es la palabra estiércol. Y no hace falta que explique lo que es el estiércol. En griego, en hebreo y en arameo. Basura. Con vistas de conocer a Cristo. Con vistas de llegar a ser como Él. Con vistas de alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento. ¡No puede! La madre y los hermanos, Jesús, pregunto, ¿los rechazó? No. ¿Los cuidó? Sí. ¿Cuidó a su mamá cuando iba a morir? Y, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. ¿Cuidó a sus hermanos? Tomó la molestia de, una vez resucitado, se les reveló resucitado diciendo: pero cabezones, ¿es que no entendéis que era más que vuestro hermano mayor? Yo soy el Salvador, yo soy Jesús. Vaya que sí cuidó de su familia Jesús. Pero en el momento en el que su identidad terrenal supuso una amenaza para el propósito de Dios, Jesús tenía claro quién era Él. Y ahí es donde Jesús dice: cuidado, no he venido a traer paz sino división. Porque en una casa 2 estarán contra 3 y 3 estarán contra 2. Y el hijo estará contra el padre y el padre. Jesús no es que quiera que haya guerra en la casa. Pero lo que Jesús está diciendo es que en el momento en el que hacer la voluntad de mi padre o de mi madre o de mi familia supone dejar de lado el propósito de Dios, tengo que romper con lo terrenal, porque yo no soy de la tierra, yo soy del cielo. Y tengo que tener claro quién soy. Jesús tenía claro quién era. Entonces dice, un momentito: los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana y hasta mi madre. Esa es mi familia en el Espíritu por la eternidad. Y ahora si salgo me van a llevar con una camisa de fuerza. Así que se queden ahí fuera y que tomen un café o que se lo piensen bien. Yo sigo para adelante. Ese es mi maestro. Y por eso Él pudo agradar al Padre y hacer la voluntad del Padre hasta el final. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Así que dile a tu mujer: Encarna, Asunción, te quiero, soy tu marido, pero antes que nada, yo le pertenezco a Cristo. Soy del cielo y estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad de mi Señor. Papá, mamá, os quiero un montón, pero la silla que habéis comprado para procesiones, regalársela a otro, que yo no me voy a postrar delante de ningún ídolo. Yo le sirvo a mi Señor. Pero hijo, ¿pero cómo? Tú eres Parra, tú eres González, tú eres no sé qué. Yo soy de Cristo. Y luego todo lo demás. Pero nunca voy a poner en riesgo mi verdadera identidad y mi verdadero propósito. Póngase en pie, hermano, vamos a orar. Dale un aplauso, claro que sí, aplaude, alábale al Señor. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Gracias, Padre. Levantamos nuestras manos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esto no es del que quiere ni del que corre,
sino de Jehová que tiene misericordia. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Gracias porque así como Pablo usó su derecho de ciudadano romano, nosotros tenemos el derecho de llamarte Padre. Tenemos ciudadanía, tenemos un espíritu de adopción. Gracias. Pero Señor, pienso en las personas que están aquí en esta mañana o escuchando este mensaje, que todavía no se han puesto en paz contigo, que hasta este día no habían visto quién es en verdad Jesús, que hasta este día estaban engañados o confundidos sobre su identidad y hoy se han dado cuenta de que tú les amas. Oro por esas personas que quieren recibirte, porque tú eres el Padre de todos, nos creaste a todos, pero para llegar a ser hijos de Dios tenemos que arrepentirnos del pecado y recibirte como Padre. Oro por ese hombre que está aquí hoy y en este momento arde su corazón porque sabe que tú le estás hablando. Y por esa mujer que ahora comprende muchas cosas, que ahora está siendo reparada su dignidad, sanada su identidad. No importa el precio que te hayan puesto los hombres, el precio verdadero te lo ha puesto Dios, que dio su Hijo por ti, que te conoce, que te ama. Tócales, sálvales, que salgan de la mentira, del pecado, de la locura en la que anda este mundo que te niega y te rindan su vida, como un día nosotros lo hicimos, Señor. Iglesia, hagamos juntos la oración del pecador para ayudar a los que hoy por primera vez pueden confesar a Cristo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Especialmente los jóvenes, adolescentes, jovencitas. No importa que sea de papás cristianos. Tu identidad no puede ser religión, que vas a una iglesia evangélica. Tu identidad tiene que ser que le has dado tu vida a Cristo. Vamos a repetir esta oración. Cierra los ojos y la hacemos todo. Padre del cielo, mi Dios y mi Creador, te pido perdón por haberte dado la espalda y hasta negarte. Me arrepiento y vuelvo a ti. Recíbeme. Quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados. Quiero recuperar mi identidad como tu siervo, como tu hijo, y vivir contigo para siempre. Cambia mi vida. Yo quiero ser bendición. Yo quiero ser tu hijo. Gracias porque entregaste a Jesús para salvarme, para pagar mis pecados, y yo le confieso públicamente como el Señor, el Rey de mi vida, y le entrego mi corazón. Quiero seguirte y creo que voy a estar más allá de la muerte, en mi patria, en mi ciudad verdadera, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.